Buenas, hoy vamos a hablar de los complejos de unión, que tienen a su cargo unir a las células individuales entre sí o estas con la matriz extracelular mediante moléculas de adhesión celular. A manera didáctica decidimos dividirlos o separarlos en dos grupos, las que unen las células entre sí, que estarían compuestas por las uniones ocluyentes, que son impermeables y permiten que las células epiteliales actúen como una barrera y conforman la célula ocludens. Las uniones adherentes, que proveen estabilidad mecánica a las células epiteliales mediante la vinculación del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la célula contigua. Y las uniones comunicantes o tipo nexo, que permiten la comunicación directa entre células contiguas mediante la difusión de moléculas pequeñas. Y las uniones de la célula con la matriz, que estaría conformada por los hemiesmosomas, que fijan los filamentos intermedios del citoesqueleto a la membrana basal. Las uniones ocluyentes, también denominadas zónulas ocludens, uniones estrechas o uniones herméticas, tienen como función formar una barrera hermética para mantener las propiedades físico-químicas de los compartimentos luminal e intercelular. Estas están ubicadas en la porción más apical entre células epiteliales contiguas. Dicha unión se presenta como una región angosta en la que la membrana plasmática de las células contiguas entran en contacto íntimo para sellar el espacio intercelular. Esta unión está mediada por proteínas que, al unirse en el espacio intercelular, mantienen las características de cada compartimento, es decir, el luminal y el intercelular. En ellas podemos encontrar proteínas como las ocludinas, las claudinas y las moléculas de adhesión celular YAM, las cuales presentan en su región citoplasmática secuencias de aminoácidos para atraer proteínas con actividad reguladora y señal, las cuales son las proteínas de unión de dominio PZD. Entre ellas encontramos a la SO1, a la SO2 y a la SO3. Las ocludinas y las claudinas se unen mediante su porción citoplasmática a la SO1 y a la SO3, y mediante estas proteínas interaccionan con los filamentos de actina que constituyen o forman parte del citoesqueleto. Las uniones adherentes son tipos de uniones laterales, que tienen la función de vincular el citoesqueleto de células vecinas. Puede haber dos tipos de estas: la zónula adherens, que va a interaccionar los filamentos de actina de células vecinas, y la mácula adherens, que va a interaccionar con los filamentos intermedios y también son llamados desmosomas. Las proteínas esenciales para estos tipos de uniones son las llamadas CAM, o moléculas de adherencia celular. Y como son transmembrana, tienen dos porciones, una porción extracelular y una porción intracelular. Cuando hablamos de la porción extracelular, podemos definir que tiene dos tipos de uniones entre dos CAM de dos células diferentes. Si las dos CAM son diferentes, se va a llamar una unión heterofilia o heterotipo. Y si es entre de iguales CAM, una unión homofílica. Cuando tenemos que clasificar a los tipos de CAM, tenemos varias, como por ejemplo las caderinas, las integrinas, selectinas y la superfamilia de inmunoglobulinas. Para empezar a hablar de las caderinas, podemos decir que son dependientes de calcio. Van a tener uniones homotípicas, es decir que las caderinas siempre van a ser iguales entre sí, entre dos tipos de células diferentes, y van a formar uniones de la zónula adherens. Tienen la función de reconocimiento celular, migración de células embrionarias y también muy importantes supresoras de células tumorales, siendo este un ejemplo de las caderinas de tipo E. Por otro lado tenemos a las integrinas, de las cuales está formada por dos subtipos de glucoproteínas, tanto alfa como beta. La alfa tiene 5 subtipos y la beta 9,
lo que hace que haya diferentes tipos de integrinas, por lo que va a haber unas uniones de tipo heterotípicas. Van a estar formando tanto la célula adherens como la mácula adherens, y van a interaccionar es decir, que van a interaccionar a la célula con la matriz extracelular. Por otro lado, podemos decir que las funciones es controlar el movimiento de la célula, la forma de la célula, el crecimiento y la diferenciación de esta. Cuando hablamos de las selectinas, podemos decir que son proteínas que van a estar en la membrana de leucocitos y las células endoteliales, y van a tener la función del reconocimiento de neutrófilos y del endotelio vascular. También podemos hablar de la superfamilia de inmunoglobulinas, que van a tener diferentes funciones dependiendo de dónde se encuentren. A la hora de hablar de la célula adherens, hay diferentes tipos de estructuras que tenemos que mencionar. Por ejemplo, la célula adherens va a estar formada prioritariamente por el tipo de CAM-caderina de tipo E, la cual va a estar interaccionada, va a estar mediada por calcio. Esta, a su vez, intracelularmente va a estar unida a la catenina. Esta unión catenina y caderina, a su vez, va a estar unida a los filamentos de actina mediante la actina alfa, y así se forma la célula adherens, que va a tener la función de acoplar el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática en las regiones de adhesión intercelular. Bueno, los desmosomas son estructuras en forma de placas circulares de pocos nanómetros de diámetro. Se encuentran dispersas en la superficie celular y en todas las capas epiteliales. Un ejemplo de esto es el epitelio plano estratificado de la piel o el epitelio cilíndrico simple del intestino. En cuanto a su composición ultraestructural, se compone, como se ve acá, de dos placas o membranas opuestas, separadas por un espacio intercelular de unos 20 nanómetros de ancho. Sobre la cara citoplasmática, sería esta, hay un material electrodenso en forma de placa, compuesta por filamentos intermedios y de queratina, aparte de proteínas de adhesión, entre las cuales se encuentran la desmoplaquina, la placoglobina, la desmocolina y la desmogleína, que son las que le dan la funcionalidad a los desmosomas. Los hemidesmosomas, estructuralmente hablando, conforman la mitad de un desmosoma, ya que se unen con la matriz extracelular, es decir, unen una célula con la matriz. Estas se encuentran entonces en la superficie basal de las células epiteliales, haciendo contacto con la sustancia extracelular, que se compone de colágeno y otras fibras. A diferencia de los complejos de unión antes mencionados, los hemidesmosomas se componen de proteínas integrinas que le permiten efectuar su función. Bueno, y por último vamos a hablar de las uniones comunicantes, nexos o uniones de hendidura, que se denominan así porque justamente se encuentran en lo que se denomina hendidura intercelular, que es un espacio que existe entre célula y célula que mide aproximadamente 2 nanómetros. Los nexos son estructuras que van a estar compuestas, como muestra en este esquema, por dos conexones. Los conexones son, digamos, estructuras que individualmente van a estar compuestas por 6 subunidades de una proteína que se denomina conexina. Estos nexos van a tener la función de unir célula con célula para posibilitar el pasaje de diferentes moléculas hidrosolubles, que generalmente van a ser pequeñas, como aminoácidos, iones, segundos mensajeros, también algunos tipos de hidratos de carbono, entre otras cosas.
Bueno, y en este ejemplo tenemos al músculo cardíaco. Podemos ver los discos intercalares que no son nexos, pero digamos en su ultraestructura cuentan con nexos. Y en este tipo de células, estas uniones comunicantes cobran gran importancia porque van a posibilitar que el músculo se pueda contraer, digamos, de manera homogénea, o sea, que la contracción se pueda transmitir a todas las células por igual. Y eso fue todo de complejos de uniones, y estos son los integrantes del grupo. Muchas gracias.